los celulares también ya nos están viendo a esta nueva edición de miércoles de debate. La disculpa del caso por estar afuera unos par de miércoles, ¿verdad? Pero debido a cuestiones con los invitados, pues teníamos a Plan País en un inicio y ellos nos presentaban la propuesta y ahí intentamos buscar las siguientes propuestas de campaña, ¿verdad? Los planes que tenían. Las otras candidaturas, lastimosamente no se tuvo una respuesta positiva, ellos tendrán las razones, pero lastimosamente esto no se pudo dar. Pero estamos de vuelta acá y vamos a desarrollar una temática muy importante, no sin antes agradecer al Hotel Plaza Antigua que nos brinda el espacio para tener este programa que llega directamente hacia ustedes. Esta noche vamos a tratar el tema de coyuntura electoral y participación a los jóvenes. Para esto vamos a tener como invitado esta noche a David Reyes, diputado de parte de Arena y también miembro activo dentro de la juventud de Arena. David, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes una vez más en miércoles de debate. Gracias, David, un gusto tenerte acá. Y también por parte de las organizaciones juveniles, como es costumbre, tenemos a Rafael Peñate, que es representante de la Asociación General de Estudiantes Becarios de la UES. Buenas noches, Rafael. Buenas noches a todos y al público en general. Gracias por la invitación y pues esperamos aquí hacer algún mini debate en relación a cómo estamos en el país, ¿no? Claro, es muy importante desarrollar ese tipo de actividades, desarrollar el debate que tenga la altura, porque muchas veces se habla de debate, pero piensan que es de tarjearse pegada, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión muy diferente acá. Quienes están sintonizando el programa de manera muy seguida saben la mecánica. De igual manera yo lo repito en el programa, y es que ustedes tienen la libertad de participar. Si en caso, David, tienes alguna pregunta para Rafael, la puedes hacer. Si Rafael, tú tienes una pregunta para David, la puedes hacer. Solo es la cuestión de que siempre con respeto, siempre con altura, porque cualquier situación pues no la tenemos que presentar que no sea de altura para los que nos sintonizan. Directamente vamos a comenzar, David, expresando por qué la importancia de la participación en los jóvenes en lo que es la coyuntura electoral que tenemos actualmente. Bueno, en primer lugar decirte que los jóvenes en nuestro país representan más del 60% de la población. Por lo tanto, es la población más importante que debe de involucrarse, que debe de informarse y que debe de participar a la hora de tomar decisiones importantes y trascendentales para nuestro país. En estos momentos El Salvador goza de un bono demográfico, lo cual significa que en su historia el país tiene su población más joven, y eso pues nos genera una serie de oportunidades que sin duda alguna pues podemos afirmar contundentemente que los jóvenes podemos contribuir muchísimo al desarrollo económico, político, social de nuestro país. He ahí la importancia de por qué los jóvenes no solamente debemos involucrarnos en políticas, independientemente la trinchera a que uno elija, ya sea un partido político, sea una organización civil, una asociación, o incluso desde las universidades, o simplemente desde tu opinión personal. Creo que es sumamente importante que participemos. Por el otro lado, también considero que los jóvenes somos los responsables de poder provocar un relevo generacional en la clase política de nuestro país que tanta falta le hace. Cuando me refiero a una renovación en la clase política, no solamente me refiero a que hayan personas jóvenes de edad, sino que también de pensamiento, ideas frescas, ideas novedosas, que le den soluciones significativas a las problemáticas que enfrentamos día a día los jóvenes. En lo personal considero que los jóvenes tienen que desempeñar un rol muy activo hoy en este proceso electoral, y sin duda alguna lo están haciendo, puesto que hoy tenemos un fenómeno con el cual no se contaba en la última elección presidencial, como lo son las redes sociales. Sí, exacto. Prueba de ello es este programa que genera opinión virtual con los jóvenes, que francamente son los que están en las redes sociales. Eso pues nos permite también tener
mucha más información veraz, rápida y efectiva, y que también nos permite tenerlo a nuestro alcance para poder sacar nuestras propias conclusiones. Claro, y es muy importante resaltar, ¿verdad? Me gustaría poner de marcador a eso, y es lo que tú decías, ¿verdad? Tener participación de nuevas caras, pero no solo nuevas caras, ¿verdad? Sino nuevas mentes, porque difícilmente una nueva cara que venga a repetir el mismo discurso va a hacer algo distinto. Claro, claro. En el caso, Rafael, ¿por qué consideras tú, a partir de tu experiencia, ¿verdad?, dentro del área universitaria, dentro del área estudiantil, la participación de los jóvenes es necesaria en una coyuntura como lo son las elecciones? Pues, desde mi perspectiva y en base a lo que hemos analizado, sí es importante y relevante, porque son las personas que están ahí tomando decisiones o van a tomar decisiones del país, y que quieras o no nos van a afectar o nos van a beneficiar de acuerdo a las decisiones que estas mismas personas tomen. Ahora, en lo que sí nosotros no estamos ya muy de acuerdo en el sistema actual que tenemos, que es la parte de democracia representativa. Nosotros estaríamos ya haciendo un análisis de hablar de democracia participativa, donde realmente el joven tenga voz y voto, porque muchas veces se nos dice a participar, está aquí, está allá, pero queda en la cuestión aquella de la viniste a la asamblea o la reunión, expresaste tu opinión, pero hasta ahí quedó. O sea, ya no hay alguien que le dé seguimiento, no hay una parte de situación de relación directa donde si ha habido un retraso en alguna petición o avance de algo, se ve alguna secuencia, y entonces hacemos ese análisis como que estamos relegados o se nos ha reducido a ver la parte de democracia como el voto, y nosotros no estamos muy de acuerdo con eso, porque la democracia debe de ir siendo sistemática, dar avance y interactuar con la población, o sea, de los gobernantes hacia sus gobernantes, de los gobernados hacia sus gobernantes, porque si no pierde el sentido de que se formó ahí en la antigua Grecia la democracia, ¿verdad? Sí. Donde se decía que el pueblo era el que decidía y era el que participaba, pero ya al aplicarlo en la práctica vemos una deficiencia bastante grande en el sentido de participación ciudadana real, porque una cosa es que nos digan participar como ciudadanos y otra cosa es que van a tomar en cuenta las percepciones u opiniones que yo tenga referente a X tema. Entonces, desde nuestra percepción o perspectiva, estaríamos ya abogando o enfocando ese nuevo enfoque, porque quieras o no, la mayoría de sociedades lo está demandando ya. Si no veamos la gran crisis que hay en Europa, o sea, la gente ya no cree ni en su sistema ni en su político, y eso es grave, porque entonces te está diciendo que ya eso hay que cambiar. Y en el país, pues yo siento que también la parte nuestra, la juventud principalmente, es bastante apática a la cuestión política por esa misma situación, no se siente representada, no ve un rubro en aspecto político que le diga aquí está y participa en esto, porque vamos a trabajar en conjunto y vamos a hacer algo que logre hacer la diferencia en el país. Entonces es una situación un poco complicada, porque es la mayoría de población que es la que te define cualquier elección en el país, pero es la que está como que más apática a ese proceso, y entonces es un poco preocupante porque no hay como aquella relación directa de la que les mencionaba, la de los gobernantes y gobernadas y gobernados y gobernantes, es la relación directa, sí, donde podrían hacerse las percepciones, opiniones y mejorar programas, porque es como que la parte que sentimos que está un poco más con deficiencias en el ámbito político. Claro, y en ese sentido, David, ¿se podría hacer una lectura que crees que es adecuada la lectura, es decir, apatía igual a falta de funcionamiento en el estilo democrático que tenemos en el país, o hay alguna otra razón? Mira, yo particularmente no estoy tan de acuerdo en la afirmación de que el joven es apático, porque lo que ahora hemos visto, ustedes lo pueden notar, un fenómeno que ha surgido en los últimos meses, un par de años quizás, en donde el joven probablemente no se está involucrando en un partido político, pero está organizándose a través de asociaciones de jóvenes,
a través de diferentes movimientos juveniles, y así como en los últimos años hemos podido ver un surgimiento de una cantidad de organizaciones pro juventud que hacen incidencia política. Ahora, en la práctica, como joven perteneciente a un partido político y que también he pertenecido a organizaciones civiles, civiles me refiero, de la sociedad, honestamente es muy poco lo que puedes alcanzar a hacer a través de una organización social comparado con lo que puedes hacer desde un partido político. Pero yo comparto con lo que él dice de que honestamente probablemente el sistema se puede estar estancando en el tema de la participación, pero esta participación pues no significa que no la debamos de buscar los jóvenes y que no debamos de involucrarnos, porque somos nosotros los que debemos de buscar ganarnos esos espacios también, y yo lo digo con mucho respeto, e ir provocando ese urgente relevo generacional en los partidos políticos, en todos, absolutamente todos. Y es que aquí se da un tema, mira, aquí lo que sucede es que quienes toman las decisiones son personas que por lo general sufrieron y todavía viven secuelas del conflicto armado. Sí. Entonces, eso de alguna manera te encajona, por decirlo así, porque a unos les secuestraron, a otros les mataron. Entonces, ahora yo le pregunto aquí a los que estamos, o sea, en lo personal, aunque yo nací en 1981, yo tengo leves recuerdos de la guerra, pero ya mi parámetro no es ese. Mi parámetro es algo que va mucho más allá, ¿verdad? Claro, me imagino que lo miras desde la perspectiva de la visión, verdaderamente, del hecho de cómo poder interpretar la realidad. Rafael, me gustaría que entraras en esa parte de los partidos políticos. Realmente basta con decir que el partido político es el mecanismo más fuerte, como dice David, porque tú como organización, me imagino, has tenido un nivel de incidencia, pero ¿has pensado en algún momento tener que pertenecer a un partido político para realmente hacer un cambio en el país? Pues para serte honesto, no. No, por dos razones muy obvias. Una, en el aspecto intelectual nosotros visualizamos que aportamos más desde la ciencia. Y dos, no, porque como ya ellos tienen un esquema estructurado de trabajo. Y en el caso particular yo no estoy como acostumbrado a que me encajonen en un sistema de trabajo por una razón muy sencilla. Eso te coarta tu libertad de poder hacer cosas que trasciendan de lo que ya te han como esquematizado. Y que eso no, pues es como la percepción de la mayoría de jóvenes, siente que como que voy a pertenecer a esto, entonces me van a encajonar en ese ámbito, y pues desconozco yo esa parte si será tan cierto o no, pero es como ese como, yo lo llamo como percepción de paradigma, de cambiar, pero no desde adentro, sino que cambiar desde fuera. Entonces, desde nuestra perspectiva, si se da el caso y se coincide en algún punto, se puede trabajar, ¿ya? Porque el proceso igual va. Entonces, si nosotros podemos aportar desde la ciencia, que es nuestra área, el área intelectual, lo podemos hacer perfectamente. Pero no asumimos compromisos porque quieras o no, si yo estoy en una institución, en una instancia, yo tengo que asumir compromisos, porque para eso me han dado el espacio. Y desde esa perspectiva, entonces yo ya estoy como que amarrado, quieras o no, a determinadas posiciones o posturas. No existe como la mayor libertad. Como la mayor libertad, que quieras o no, pues yo siento que es como que la mayoría de jóvenes de esa percepción. Claro, algunos participan en política y les gusta, y pues en visto bueno, pues cada quien en su ámbito, ¿verdad? Claro. Porque desde esa perspectiva lo visualizamos nosotros, pero sí tenemos una percepción un poco genérica en el sentido del partido, porque generalmente vemos las mismas caras, entonces eso preocupa bastante. Bueno, ¿y cuándo van a dar relevo generacional? Sí, todavía se sigue. Eso es una cuestión que nosotros
Tal vez allá de aquí a unos 10 años o 20 años más, ¿verdad? No se preocupe, dice, tal vez ya cuando ya tenga mi familia formada, ya me haya graduado, tal vez sacaste una maestría, qué sé yo, entonces ya tal vez vemos cambios. Claro. Esa es una de las partes que nos preocupa a nosotros porque vemos las mismas caras en la misma elección y no tienen más gente joven para proponer, porque ya hay como carro de caballitos aquello. Eso es una... Y eso preocupa. Algo bien interesante, sí, yo comparto, pero algo bien interesante es el paso importante que se ha dado para nuestra democracia, para la elección de nuestros representantes. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de elegir a quien nos va a representar. Ahora tú puedes, y aquí creo que ha sido el mecanismo más importante y más certero que obliga a que los partidos políticos presenten nuevas caras. Y eso nos da la oportunidad de poder elegir esas nuevas caras. Pero tú decías algo bien importante, no solamente se necesita una nueva cara, porque ¿de qué te sirve llevar a una nueva persona pero repetir el discurso exactamente igual, hasta con los mismos ejemplos, hasta con los mismos ataques? De nada te sirve. Aquí tenemos que dar un salto de calidad, no solamente en nuestro pensamiento. Mira, yo sí creo que las ideologías son importantes. Al final de cuentas, lo que buscan las ideologías es bien común. Que uno se va por un lado y el otro por el otro, pero al final de cuentas buscan el bien común. Lo que no es positivo para una democracia son los autoritarismos extremos y tampoco los liberalismos extremos. Entonces, yo creo que aquí es bien importante que nos sentemos las nuevas generaciones con las antiguas generaciones, por no decir otra palabra, y construyamos un plan, una ruta de país donde independientemente el gobierno de turno se respete, tenga sus propios matices, sus propias novedades, pero que haya una ruta de país hacia dónde vamos en los próximos 25 años, por ejemplo. Y que en los próximos 25 años habrán 5 gobiernos más. Que no importa el partido que está en el gobierno, quién sea, se respete esa ruta del país. Y creo que eso es lo que le hace falta a nuestro país. Hace poco, sin embargo, se hizo un esfuerzo muy interesante que se denominó el Acuerdo de País, el cual es una muestra ejemplar de lo que se ha hecho en Chile, en Perú. Ahora te menciono esos dos países que están teniendo un auge económico sumamente importante y que no se veía desde hacía muchos años, pero desde el momento en que todos los actores políticos, partidos políticos, gobierno, sociedad civil, academia, se ponen de acuerdo y trazan esa ruta, se nota cómo han venido progresando continuamente. Exacto. Y hay una cosa que me gustaría que pudiéramos aclarar, ¿verdad? Porque me parece interesante, David, y para que intentemos profundizar, tú mencionabas de que existen muchos jóvenes que empiezan a participar no tanto ya en los partidos, sino en las organizaciones. Pero también decías que por tu experiencia te diste cuenta que en el partido donde lograste ser mayor incidencia. Entonces, sí, ¿cómo hacer que estos jóvenes que están dentro de las organizaciones, que tal vez no tienen ese nivel de incidencia, encuentren necesariamente hay otro mecanismo aparte de los partidos o necesariamente en algún momento necesitan estar empujados por el partido? No, definitivamente los mecanismos son múltiples, pero quizás para aclarar un poco a lo que yo me refería es a que nuestro sistema es representativo y la representación la hacen los partidos políticos. Hoy por hoy, ese es nuestro sistema. Claro. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, antes de involucrarme en un partido político y ahora ser diputado, yo hice mucho activismo en pro de los derechos humanos de las personas con discapacidad desde organizaciones civiles.
Y francamente, pues el tema me apasiona y por supuesto, y te digo, lo que probablemente desde la sociedad civil lo hice en 6 meses en un partido político con el poderle dar iniciativa de ley a muchas de las propuestas, cambia radicalmente. Bueno, nada menos ayer les comento, junto con un amigo muy querido que se llama Gerardo Schoenberg, que es un joven con una discapacidad física, pero que eso no ha sido un impedimento para que él esté por graduarse, ya egresó de la licenciatura de turismo. Presentamos ante la Asamblea Legislativa la Ley de Turismo Accesible. Es una ley que tiene por objeto garantizar que la infraestructura, que los servicios, que todo lo necesario en la industria turística para que las personas con discapacidad puedan gozar de ella, esté completamente accesible. Ustedes saben que Dios mediante podamos recibir un desembolso del segundo compacto de Formilenio que va a invertirse en toda la zona costera, turística, pues que esperamos que con esta ley pueda desde ya ser un insumo para que todo lo que se haga en el sector turístico pues ya contempla la accesibilidad, y no solamente para el turista con discapacidad nacional, sino que también extranjero. Esas son las cosas que me refiero. Claro, también te voy a poner el otro extremo, el otro caso. Desde la sociedad civil, hoy más que nunca también están ejerciendo un poder muy grande. Bueno, han hecho retractarse leyes, han hecho que los diputados incluso regresen su bono por la misma presión política, han hecho que se modifiquen leyes, en fin, han hecho retractarse al presidente, incluso al presidente, en muchas acciones. Entonces, eso que te dice, la sociedad civil organizada, y yo creo que hoy por hoy en las redes sociales pueden ejercer un poder súper grande. Bueno, te pudiera mencionar el ejemplo de Egipto, el ejemplo de, bueno, muchos, donde los jóvenes o la sociedad civil, por medio de las redes sociales, están haciendo una revolución positiva. Sí, exacto. Inclusive hay muchos registros de manifestaciones masivas a través de las redes sociales, y ni siquiera ha sido una persona a la que se ha identificado como la que convocó, sino que simplemente se empezó a hacer el mensaje y las redes sociales dispararon esa movilización masiva. Ahora, me quedo con una palabra que mencionaba David, Rafael, para introducir la siguiente parte, y es la representatividad. Y esa palabra mucho la escuchamos mientras empezaba la idea hace unos años, esta ley de juventud. Y realmente hemos conocido estructuralmente está el INJUVE, que es como la institución encargada de muchas de las partes del funcionamiento de esta ley. Podemos hablar de una representatividad en los jóvenes, o realmente una capacidad óptima en la política de juventud por parte de este gobierno a través del INJUVE. Voy a comenzar dando un dato interesante. Según el estudio que nosotros hemos hecho, entrevistamos a todos los partidos políticos. Desgraciadamente, en relación a la participación de jóvenes, cuando hicimos la consulta en relación a esa misma ley, la mayoría no nos supo dar el dato exacto de cuántos jóvenes están ni en sus consejos, ni en las áreas departamentales, ni a nivel nacional, que cumplen con los requisitos de ley en relación a participar en este proceso de la ley para lo del consejo. Entonces es un poco preocupante porque no hay un dato exacto, y que los mismos partidos nos estén diciendo no sabemos cuál es el número, ya nos da la pauta de cómo estamos, ¿verdad? Claro. Ahora, en relación a lo de la ley general, pues yo puedo hablar bastante porque he sido uno de los gestores a nivel nacional de ese proceso. Con los compañeros cuando hicimos todas las consultas, antes de ley se llamó políticos, se hizo la política primero, que empezamos el proceso al revés, ¿verdad? Como todo buen salvadoreño. Entonces, cuando hicimos la política se hicieron una serie de consultas a efectos de poder generar después la ley. Esto lo hicimos porque al inicio la pila nuestra era aprobar la CIDJ, la Convención Iberoamericana de Juventudes.
pero se nos dijo de que no había un marco institucional legal a efectos de poder aplicar, entonces que había que crear la ley interna para poder aplicar ese convenio, que todavía está a la espera, es una deuda de este gobierno, porque el presidente se comprometió a hacerlo, estamos esperando. Tiene un par de meses todavía para ver si no, habría que ver. Pero cuando hicimos ese proceso se realizó una serie de consultas a nivel nacional, en todos los departamentos, incluso en la universidad también se hizo en el grupo, yo tuve ese grupo de consulta. Y el voto reclamo que yo les hice que para que no consultaron si ni siquiera nos incluyeron en la ley, pero sí aparecen en las universidades privadas, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Entonces, en ese tema de proceso de derechos de juventud, lo que nosotros tratamos de plasmar era con el esquema de la persona joven, su diversidad, cómo participar, cómo hacer los procesos de selección de representatividad juvenil y cómo insertarse en la vida política del país. Claro, como era multisectorial, porque ahí abarcamos jóvenes desde que eran muy conservadores, voy a decirlo así, de derecha, hasta de extrema izquierda, pero concluíamos en un solo objetivo común. A partir de eso, ¿por qué se generó esta política y esta ley? Todos estábamos claros de algo, que teníamos que velar por nuestros derechos como jóvenes, que no son muy representados, sentimos nosotros, y que hasta la fecha, pues algunos se siguen vulnerando. Por ejemplo, el caso del empleo. Se notan los dequiles que han tenido todos los gobiernos. O sea, si vas a ver el número de jóvenes que están subempleados o desempleados, es bastante alarmante porque es un bono demográfico que no se está aprovechando. Entonces eso genera falta de productividad en el país y también una serie de situaciones que desencadenan otras cosas que después te ponen otras complicaciones que tienen más costos para el mismo Estado. Claro. Entonces esa perspectiva nuestra es como ver esta parte de la juventud, de cómo la aplicábamos y cómo la podíamos realizar. Desde nuestra percepción, la participación política no solo se enfoca en el partido. O sea, nosotros vemos participación en tu universidad, en tu organización, en tu comunidad, en tu barrio, en la iglesia, etc. O sea, para nosotros la participación va más allá de solo la cuestión representativa. Por eso te decía que necesitamos avanzar al otro proceso. Porque si no nos estamos quedando en pareja, ¿cuánta gente vota? ¿Y cuántos son jóvenes? ¿Y cuántos no dan el voto? Y medir esa parte para ver si es cierto realmente que se está participando como joven. Porque quiera o no, siempre hay un déficit electoral, hay un montón de gente que no sale a votar. Y la mayoría son jóvenes, por la falta de interés ya sea o por otras situaciones que se dan. Pero lo preocupante es la parte de la participación en relación a que algunos, y yo insisto y persisto, no se sienten representados, porque han participado en un partido y les han negado el paso. O sea, ya vienen de una experiencia previa. Claro. Entonces ellos lo que hacen es, bueno, no van a participar, hagamos nuestra organización como hoy, trabajamos nosotros. Sí. Veremos por nuestros intereses porque no vemos nada claro. Sí, no se sienten que los... No hay una representatividad y si vos querés hacer un cambio, algo trascendental, te dan en la nuca de un solo y te cortan. Y esas ya son experiencias incluso propias también vividas. Entonces, estamos hablando de miren, o sea, aquí está bien fregado, o sea, si no nos dejan hacer nada, entonces ¿qué vamos a hacer? Sí. O sea, no podemos también estar como jóvenes sentaditos solo esperando. Pero después te piden el voto. Ajá, a la orden, porque lo complicado de eso es que uno hace propuestas que considera que van a ayudar porque uno está en la realidad inmerso. O sea, yo puedo hablar de cómo vivo en mi comunidad y saber qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades, qué es lo que se puede hacer. Pero va a venir un funcionario público y él está allá. O sea, muchas veces es lo que te decía, se pierde aquella relación directa, porque como el funcionario tiene que cumplir con sus horarios y con sus funciones, muchas veces por estar en eso se despega. ¿Ya? Digo, pues, no serán todos, pero la mayoría desgraciadamente lo pueden, o sea, pasa porque ya lo hemos pasado nosotros. Hay una propuesta bien interesante sobre el tema de la representatividad, la cual personalmente yo comparto, y es que hoy por hoy, ¿cómo se elige nuestro representante en la Asamblea? Por circunscripción cada uno de los departamentos. Pero ¿qué pasaría si dividiéramos el país en 84 distritos? ¿Te imaginas eso? Eso obligaría a que tú en tu distrito elijas a tu representante. Y obviamente eso lo obliga a que tu representante, llámese diputado, congresista, lo que sea, esté permanentemente trabajando, viendo las necesidades de tu distrito, abogando por eso.
Porque ¿qué pasó? Vaya, Karen, yo he participado ya en 2 campañas electorales y te soy bien honesto. Yo soy diputado por San Salvador y yo tengo que hacer campaña en 19 municipios. O sea, y los alcaldes hacen solamente campaña en un municipio. Ahora, ¿te imaginas el costo? Pero además de eso, que es, yo te soy bien honesto, bien difícil el poder estar tan cercano de los 19 municipios. O sea, es humanamente complicadísimo, por no decir imposible. Esa propuesta me parece sumamente interesante, fíjate, y creo que valdría la pena analizarla en el corto y mediano plazo, porque pudiese ser también una respuesta a esa representatividad. Lo que sí me preocupa, y lo digo con mucha honestidad, es que caigamos en la trampa de atacar y desprestigiar tanto a los partidos políticos, porque hay que ser bien claros. Y escúchenme la declaración que voy a hacer. Ningún partido político es corrupto. O sea, no hay un solo partido político en El Salvador que sea corrupto. Los corruptos son las personas. Pero uno puede categorizar un partido político como corrupto. Tú puedes individualizar al funcionario político corrupto, pero ese tiene nombre y apellidos. Entonces, ¿qué te dice eso? Nuestro sistema es el que establece los pesos y contrapesos para que aquí no tengamos dictaduras ni autoritarismos. ¿Y por qué te digo eso? Los partidos políticos son los encargados de establecer ese sistema de pesos y contrapesos que son algo positivo para nuestra democracia. El problema es cuando estos partidos políticos tienen algunas personas que sí son corruptas. Entonces, pero ya cuando lo ves desde esa perspectiva, me hace pensar que tenemos que ser bien responsables, porque no podemos generalizar que un partido político o que todos los partidos políticos son malos, porque los partidos políticos son conjuntos de personas que se aglutinan, que coinciden por un idealismo, por ciertos principios, y ahí se van. Pero te digo esto porque, claro, experiencias hay muy positivas y hay malas, como en todos lados, ¿verdad? Pero francamente, yo sigo pensando que muchas veces son las personas las que actúan mal. Lo que David, si resumiendo, sería como la solución para salvar un partido es la depuración. ¿Podría entenderse así? De los malos elementos. Por supuesto, es que, o sea, mira, y más que depuración, yo sí creo que es saber, pues, seleccionar, admitir dentro de tu instituto político a personas con principios y con valores. Porque al final de cuentas, te lo digo categóricamente, estar en política sin tener valores y principios éticos, morales, espirituales, realmente es peligroso. Sí. Bueno, yo solo doy un dato estadístico. Cuando hicimos el estudio, el 80% de los jóvenes consultados nos manifestaba que no se interesaban en el aspecto político porque no lo consideraban útil, prioritario, en ocasiones no tenían tiempo para ingresar a una institución partidaria. Cabe destacar que estos jóvenes, la mayoría eran estudiantes y trabajadores. Esta fue la parte que se hizo en la universidad. Y se ve que no se sentían identificados y tienen poca credibilidad hacia ellos los partidos políticos. Incluso se sienten utilizados, y eso lo manifestaron muchos, porque decían que solo con la campaña lo ocultaban. Entonces es muy preocupante porque, o sea, es el único espacio que yo podría, en teoría, expresarme y solo me buscan para campañar. O sea, también yo como, o sea, no solo soy caballito de carga, ¿verdad? Sino que yo quiero participar y opinar también. Y es la parte que la mayoría de jóvenes expresaba que resentía. Entonces las observaciones que hacíamos nosotros
era que las y los jóvenes en los institutos políticos para ejercer cargos de dirección partidaria, cargos de elección popular, a pesar que algunos partidos de sus estatutos de funcionalidad establecen comités, secretarías o directorios de juventud, pero todo esto queda a voluntad de las cúpulas muchas veces, ya que los partidos actúan bajo la filosofía de instituciones privadas, sin que la ley primaria y secundaria les obligue con una cuota representativa de jóvenes para ejercer función pública partidaria. Ahora, deben formalizar en la base municipal, departamental y nacional, es como la recomendación, ¿verdad?, sobre los y los jóvenes militantes en base al rango de las edades que la Ley General de Juventud define para ser considerados jóvenes, así como el número de jóvenes que ejercen cargos de dirección partidaria y pública de sus partidos. En este proceso de consulta nacional también analizamos el marco jurídico de juventudes y encontramos un porcentaje de hasta partido de diferencia de las juventudes a militar o votar por un partido antes de la realidad. Los organismos políticos deben actuar para democratizar su proceso interno de generar mayor participación de las juventudes, porque de continuar con la misma dinámica actual se corre el riesgo de que esa apatía produzca un amplio nivel de extensionismo en los procesos electorales de los mismos partidos, por lo que están llamados a los institutos políticos a modernizarse y a renovar y poner los partidos políticos y los cargos públicos en beneficio de la población, especialmente la joven, que es una gran mayoría, por así decirlo. Ese es como el análisis que nosotros hacíamos después de todo ese proceso de investigación. Ahora damos una sugerencia, y los partidos políticos deben permitir que las y los jóvenes participen en las decisiones políticas para ganar credibilidad ante este sector, porque ahí sí la encuesta te está diciendo 80% definitivamente que no, ¿verdad? Entonces yo ya estaría bastante alarmado por eso. Capaz de definir un proceso eleccionario por lo que los políticos deben romper con esa visión de seguir instrumentalizando y desacreditando la capacidad de las juventudes. Promover ante los coordinadores, secretarios, presidentes de los diferentes partidos políticos legalmente establecidos iniciativas de representatividad juvenil en el interior de los institutos políticos, así como a los cargos de elección popular bajo las edades que establece la ley general. Y algunas valoraciones que quizás no voy a seguir porque es un poco largo el documento y se va a ir toda la entrevista, pero sí quizás solo leer la primera parte, que debemos de romper con la partidocracia que repone los intereses de la institución política partidaria sobre derechos humanos de las juventudes, ya que en la actualidad la visión de los partidos se ha vuelto en algunos casos mercantilista y no está al servicio público. Los partidos políticos tienen que pasar por un proceso de ingeniería política donde permitan modernizarse a sí mismos y refrescar su militancia, ya que en la actualidad existe demasiada concentración de la toma de decisiones bajo el adultismo partidario. O sea, nosotros veíamos un poco preocupante eso, porque si vos ves las cúpulas de los partidos son gente ya adulta, sí, y tercera madura. Y entonces decimos nosotros, bueno, el relevo generacional, ¿qué ondas? ¿Qué pasa con eso? O sea, porque a nosotros nos preocupa la parte, vamos para dirigir el país, que ahora en la parte del área partidaria, en la parte académica, científica, o como quieran, y que nos están dejando. ¿Cómo nos están dejando y qué vamos a hacer con eso? Pues también tenemos que comenzar a tomar decisiones nosotros, porque quieras o no, en esos cargos no somos eternos, somos solo aves de paso. Y ese es un análisis que nosotros hacemos. ¿Qué le vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros? ¿Y cómo vamos a manejar este país? Esa es la principal preocupación que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a dejar a las futuras generaciones de este país y cómo estamos? Porque ahorita seamos honestos, el país está en una debacle bastante complicada. Tenemos un alto nivel de delincuencia, comunidades que están en toque de queda, jóvenes que no hayan empleo, algunos que se van a emigrar porque ni modo, aquí no hay oportunidades, ni modo, tenemos que irnos a buscar cómo le vamos a dar de comer a nuestra familia. Esa es la realidad del pueblo. ¿Cómo un partido me puede solucionar eso? ¿Cómo puedo yo ayudarme y ayudar al partido para efectos de poder generar esos cambios? Entonces, esa es la parte de las valoraciones que muchos jóvenes sienten que no están siendo escuchados, y es de tomar la pluma y empezar a escribir, porque si tú vas a un barrio vas a ver la mayoría de población joven. ¿Qué hacen esos jóvenes de ese barrio? No estudian, no trabajan, o sea, 241.000 ninis, dice la OIT, están propensos a que el tipo de delincuencia y el narcotráfico. Eso se está dando en el país también. claro. Principalmente en las colonias marginales. Entonces, ¿qué le queda al cipote? Bueno, ¿están las malas o me hago delincuente? Porque oportunidades de estudio y de trabajo no hay. ¿Y entonces qué hago? Sí, difícilmente puede. Y me pongo a trabajar, me van a cobrar renta. Entonces, ¿para dónde agarro?
Sí. Está un poquito complicada la situación de la juventud porque no vemos una propuesta así seria que nos diga, miren, jóvenes, esta es nuestra propuesta y nosotros vamos a trabajar con ustedes. Nos están diciendo, en el aspecto, yo no digo que sean malas las propuestas, hay unas propuestas que se pueden retomar, pero también hay que ver la realidad del joven, porque muchas veces eso es lo que no se mira. O sea, vemos el plan de gobierno, nos encerramos a decir diálogos o conversaciones con grupos, pero yo no he visto a ningún político hasta la fecha, no sé si me equivoco, corrígeme, pero yo no he visto ninguno de los candidatos políticos que va para presidente, que vaya a mi barrio, a mi colonia, y hable con los jóvenes que se dan. Existe un nivel de invisibilización, podría decir. Es lo que trata de interpretar Rafael, y por cuestión de tiempo, no sé, a ver si tienes una opinión breve respecto a lo que dijo él. Pues mira, te puedo hablar por el caso de Norman Quijano, a quien me consta y francamente he acompañado a muchos municipios. Obviamente en las campañas electorales es difícil poder ir a visitar todos los hogares, pero para eso es que se utilizan mucho las campañas en aire, pues, en la televisión. Sin embargo, yo sí comparto de que las propuestas deben de divulgarse de una manera efectiva para que todos, o la mayoría, o los que nos interesan y las podamos conocer, analizar, estudiar y discutir. Y quizás un dato bien importante del Plan País que propone Norman Quijano es que no ha sido una consulta, porque una consulta para mí es, como por ejemplo, mira, tengo esto, ¿qué opinas? No, el caso del Plan País ha sido una serie de conversatorios donde se ha construido el conjunto con miles de jóvenes, con miles de personas representativas de diferentes sectores. Sí, claro, y inclusive cuando tuvimos ese tema mencionaba mucho, ¿verdad? Que habían diferentes comunidades, diferentes organizaciones que se unieron a esa iniciativa. Quizás para ir cerrando, por cuestión de tiempo, habíamos hablado al principio por cuestiones de tiempo, en primer lugar informarte, David, muchas organizaciones que estuvieron en un programa de un canal local, para empezar el presidente David y representantes del JSD, de un movimiento que se llama Movimiento por el Arte y la Cultura, te mandan a decir de que estés pendiente porque van a estar ahí muy seguramente en la Asamblea Legislativa de mañana, porque allí se comprometieron respecto a la cuestión del uso del bono, los invitados que tenían en ese programa, y tú mencionabas eso. Entonces, en primer lugar, darte ese anuncio, ¿verdad? Que hay muchos jóvenes interesados en que realmente esto del tema del bono ya no se esté dando como se hablaba en los medios de comunicación. Rafael, te doy 2 minutos para que me puedas dar una valoración respecto a la cuestión del bono navideño del 100%, como decía Guillermo Gallego, ¿verdad? En una declaración que se hizo en un medio local. ¿Qué tipo de valoración, a partir de tu representación en una organización, le puedes dar a este tema? A mí me preocupan 2 situaciones. Aquí decimos que estamos en crisis, pero cuando hay bonos navideños ahí no hay crisis. Y allá en la universidad estamos con una crisis presupuestaria real que ni siquiera nos han pagado las becas de noviembre y vamos para diciembre. Para comenzar, los trabajadores no han dado su salario. O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? Nos están diciendo, no, hay que ser austeros. Yo pediría que se defina más una ley que es austeridad, porque aquí todos hablan de austeridad, pero a la hora de aplicar el concepto está bien fregado porque nadie lo aplica, primero. Y segundo, hay prioridades de país que hay que cumplir y no se están cumpliendo. Seamos honestos, o sea, aquí hay gente que va al hospital, no hay medicina, Claro. y hay gente que no tiene capacidad para ir a una farmacia a comprar pastillas para la presión o la diabetes. Entonces, y ese pito, ¿por qué no lo damos para eso? Yo admiro mucho a los diputados de Suecia, porque ellos de su salario dan el 25% para becas estudiantiles, sin que se lo pidan. Entonces, ¿por qué no seguimos ese tipo de ejemplos? Y realmente comenzamos a hacer política real, porque nos están diciendo una cosa en un discurso, pero, o sea, están diciendo, bueno, navideño, y después viene la fiesta de $1 millón, digo yo,
Está bien que se den sus gustitos, ¿verdad? Porque aparte están ahí, pero tampoco tan extremo, porque ya eso ya como que ya es un De gustito, gustazo y ya, un montón de ya no cosas. es un espacio, ¿verdad? Entonces Sí, uno claro. dice, mire, o sea, por favor, moderémonos un poco porque también la gente está bien limitada y nosotros estamos dando nuestro lujo y nos guste o no nos guste son impuestos del pueblo. Claro, y es muy importante desarrollar eso, ¿verdad? David, tú que has estado directamente dentro de la asamblea, que has visto el desarrollo de esa temática, que ha tenido un gran boom en los medios, ¿cuál es tu opinión respecto a la tema? Pues ciertamente es lamentable el estar despilfarrando los dineros del Estado en prestaciones que francamente considero que los diputados no necesitaban. Pero no solamente eso. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho como grupo parlamentario cuál va a ser el uso que se le va a dar a ese famoso bono, pero mira, a veces también hay que ver todo el panorama. En este país se acaban de comprar 11 aviones chatarras a un costo de aproximadamente 10 millones de dólares. Ok, pero de eso nadie quiere decir nada. Porque de repente te tiran otra cortina de humo y ya lo que esto parecía se te olvidó, porque ahora... Entonces yo creo que también tenemos que analizar todo el espectro, porque igual es despilfarro. Sí, claro. O sea, ¿para qué se van a utilizar aviones de guerra habiendo tantas necesidades? Bueno, en la Universidad Nacional ni siquiera se ha alcanzado a tener la plata suficiente para pagarle los salarios a los maestros, ya tú decías otro dato, a las becas. Entonces, ¿en qué estamos? Por eso te digo, aquí creo que todo el aparataje estatal tiene que hacer un desglose del gasto público, tiene que reducir considerablemente el exceso de gasto público. Yo lo he dicho en varias ocasiones, a este gobierno no le hacen falta recursos, tiene exceso de corrupción y eso es lo que no nos permite progresar lastimosamente. Claro, cuando hay un exceso de corrupción empuja cualquier tipo de iniciativa y al país de paso. Por ahí hay un comentario que me pareció muy interesante. Por cuestiones de tiempo, para mí han quedado muchas temáticas todavía en el aire y no me queda nada más que agradecer, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rafael, gracias por estar aquí en el programa. No nos queda nada más que agradecer a ustedes que nos han puesto atención, que han estado participando en las redes sociales y esperar de que nos acompañen para el próximo miércoles, sin antes también agradecer a nuestro patrocinador y el que nos brinde este espacio que cómodamente espero hayamos estado todos acá, el Hotel Plaza Antigua. Nada más que agradecerles, pasen muy buenas noches y nos vemos en el próximo miércoles de debate.